podcast sobre podcast. Hola de nuevo. Soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Hay un tema que preocupa a muchos realizadores novatos. ¿Qué necesito para garantizar que tendré la mejor calidad de audio posible? La internet está llena de recomendaciones sobre micrófonos, consolas, interfaces de audio, audífonos y otras opciones entre un montón de juguetes para niños grandes. No creo mucho en recomendar equipos de marcas específicas, en especial si no las he usado. De hecho, pienso que es más importante entender, así sea en un nivel muy básico, lo que hacen estos dispositivos. Si eso está claro, será más fácil decidir qué equipo se necesita realmente. Así que en este nuevo podcast sobre podcast hablaremos acerca de cómo se digitaliza un audio y de paso de cómo se determina su calidad a partir de 3 parámetros básicos. En el episodio anterior hablamos acerca de cómo un micrófono captura nuestra voz, convirtiéndola en impulsos eléctricos. También vimos cómo esos micrófonos, por su propia cuenta o con ayuda de una interfaz, convierten esos impulsos eléctricos en lenguaje binario. Si se enredaron o no recuerdan eso, les sugiero que le den un repaso al episodio 15. Por ahora usaremos esta misma base para comprender de una manera simple qué es un audio de alta calidad. Seguramente un ingeniero de sonido ofrecería una explicación muy detallada. Así que espero no cometer muchos errores esta vez. Empecemos por aclarar que para la siguiente explicación, un audio puede ser nuestra voz, el ambiente de una calle o el sonido de un instrumento musical. Supongamos que capturamos un audio con un micrófono que tiene un cable XLR y que luego lo vamos a digitalizar con la ayuda de una interfaz. Como ya vimos, el micrófono convierte ese audio en impulsos eléctricos y luego la interfaz convierte esos impulsos en lenguaje binario. Pero para lograr esto, la interfaz hará un muestreo de esos impulsos eléctricos antes de crear una cadena de unos y ceros. Pero, ¿cómo lo hace? Para explicarles voy a activar mi metrónomo y así les puedo dar una idea de cómo funciona esto. Les sugiero también que hagan una pausa en este punto. Busquen en la internet una imagen de una onda y cuando ya la tengan a la mano, continúen con esta explicación. Cada golpe que escuchan ahora representa un segundo. Para digitalizar un audio que capturo con mi micrófono, la interfaz tomará pequeñas muestras de audio cada segundo. Entre más muestras se tomen por segundo, la calidad de ese audio será mejor. A ese número de muestras que se toman en un segundo le llamamos frecuencia de muestreo. Ese dato usualmente se expresa en un valor dado en hercios. ¿Y por qué esto influye en la calidad de un audio? Porque una frecuencia de muestreo alta significa que tendremos más datos en un audio digital. Y entre más datos, el audio digitalizado se parecerá mucho más al audio que capturamos originalmente. Veamos cómo funciona esto en el mundo real. Si ustedes no escuchan música con audífonos o en una fiesta a alto volumen o no viven al lado de un aeropuerto internacional, es probable que sus oídos funcionen a la perfección. Así que aún escucharían sonidos que tengan una frecuencia alrededor de los 20.000 Hz, por ejemplo. Este tono de ejemplo no está a 20.000 Hz, pero nos puede servir para explicar algo. Si un sonido como este se envía por un medio eléctrico a un sitio muy distante, como lo haría la radio, por ejemplo, necesito un muestreo de al menos 2 veces su frecuencia máxima, para que quien lo escuche cuente con un audio de alta fidelidad. Es decir, que el audio que se escucha al recibir la transmisión sea lo más parecido al que se emitió originalmente. En el caso de la radio análoga, se suele manejar una frecuencia de muestreo alrededor de 20.000 muestras por segundo. Eso es suficiente para captar frecuencias de hasta 10.000 Hz, lo que es mucho más alto que la frecuencia máxima que alcanza la voz humana. Eso está como alrededor de los 3.000. Cuando desarrollaron el CD o el disco compacto hace unas cuantas décadas, la idea era tener la mejor calidad de audio posible. En ese entonces, tomaron la frecuencia más alta que capta un oído humano sano, es decir, 20.000 Hz, como referencia, y la multiplicaron por 2. Bueno, le sumaron un poco más por si acaso. La frecuencia de muestreo de un CD suele presentarse como el estándar de una buena calidad de audio, 44.100 muestras por segundo. Ese dato usualmente aparece en los programas de edición o grabadoras digitales como 44.100 Hz. Algunas interfaces de audio o grabadoras digitales capturan audios al doble o al triple de esos valores. Eso quiere decir que tendrán la posibilidad de capturar audios de altísima calidad, pero yo sugeriría que se concentren en lo que realmente necesitan. De hecho, entre más amplio es ese rango, más caro suele ser ese equipo. Hay otro factor a tener en cuenta, la resolución o profundidad de bits.
Aquí el principio es parecido porque también tomamos muestras, pero esta vez nos referimos a la amplitud de la onda, no al tiempo. Entre más muestras o bits tengamos de la amplitud de una onda, la calidad del sonido será más alta. También está la tasa de bits, que entra en juego cuando trabajamos con formatos de compresión como el MP3. Para explicar esto, nos toca ir por partes. Primero, en informática, un bit es la unidad mínima de información. Como trabajamos con lenguajes binarios, cada bit tiene un valor correspondiente a un 1 o a un 0. La tasa de bits, o bit rate, hace referencia a la cantidad de bits que se transmiten en un periodo de tiempo determinado. Al comprimir un audio digital, reduzco la cantidad de información de ese archivo. Generalmente lo hago porque necesito que ese audio ocupe menos espacio en mi disco duro. Así que al modificar la tasa de bits o bitrate, juego con la cantidad de información que se transmite en un periodo de tiempo X. En el caso de un MP3, por ejemplo, esa tasa de bits se expresa en kilobits por segundo, o kbps. Es decir, que si la tasa de bits de un MP3 es de 128 kilobits por segundo, o 128 kbps, en ese tiempo se transmiten 128.000 bits. Imaginen a 128.000 personas cruzando por la puerta de una casa o de un edificio en un segundo. ¿A qué velocidad deberían ir para lograr esa hazaña? ¿Qué tan grande debería ser esa puerta? En teoría, un valor de 128 kbps en un MP3 sería suficiente para simular la calidad de un CD. La máxima calidad que maneja un audio en MP3 corresponde a un valor de 320 kilobits por segundo, o 320 kbps. Pero no olviden esto. Entre más altos sean todos estos valores, los archivos serán cada vez más pesados y ocuparán más espacio. La verdadera clave, como todo en la vida, está en el equilibrio y en tener claro cuál es la calidad de sonido que realmente necesitamos. Ahora, si me preguntan a mí, yo la verdad creo que un podcaster novato no debería preocuparse tanto por la calidad del sonido. Bueno, sí es importante, pero no tanto como la calidad de los contenidos que ofrece. La calidad de un contenido aumenta si expresamos nuestras ideas con mayor claridad. Esto puede ser más enredado que explicar eso de las muestras de audio, así que hablemos de esto en un próximo podcast sobre podcast. Andrés Sierra es el creador de la melodía que identifica a este canal. Lo pueden seguir en Instagram como @SierraSotoA. Las cortinas adicionales son de mi autoría. Si tienen alguna pregunta adicional sobre estos temas o si se les ocurre alguna manera de mejorar la información o los ejemplos que dimos en este episodio, estaremos a la espera de sus comentarios a través de Facebook e Instagram. Nos pueden seguir como @podcast sobre podcast, sin puntos ni espacios. De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @podcast sobre podcast. Si escucharon este episodio por casualidad y creen que fue de utilidad para empezar su carrera como podcasters, los invito a que se suscriban a Podcast sobre Podcast desde la plataforma de su preferencia. Por si acaso, verifiquen si necesitan activar notificaciones para que se enteren de cuándo se publicarán nuestros próximos episodios. Si saben de alguien más que se interese por estos temas, no olviden compartir estos contenidos con ellos. No les tomará mucho tiempo y nos ayudará a ofrecerles más consejos e ideas en el futuro. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fold Them Like a Pro.